siempre es un compromiso cerrado, porque entonces uno le provoca, no tiene algo estructurado, y han dicho cosas tan buenas que lo que provoca es abrir el debate, ¿no? Entonces es una gran tentación, ¿no? Y lo voy a hacer. Pero, digo, agarrar un poco algunas ideas, pero tratando de ordenarlas sobre más o menos la estructura que tenía relativamente pensada en relación con el tema. Voy a tratar de empezar con el tema y después agregarle algunos elementos del debate que se han presentado quienes me antecedieron. Yo creo que, a ver, lo primero es discutir un poco el nombre de la invitación. Yo no sé, todavía no me arriesgo a llamarlo rebelión. Yo no sé si vivimos una rebelión. Yo lo que sé es que vivimos una movilización de masas importante con una construcción política en manos de la Mesa de la Unidad Democrática que determinaba una agenda, porque no había otra conducción política distinta que pudiese convocar a las mayorías a expresar lo que realmente desean expresar. Entonces, sobre eso hubo confrontación de violencias, una violencia estructural, una violencia de Estado mayoritaria, aplastante, y otra violencia, una violencia desproporcionada, que no podía confrontar a esa gran violencia, y en el medio un gran sector de gente dispuesta a protestar, a ejercer su derecho a la exigencia de una transformación de la realidad venezolana, que fue perdiendo paulatinamente la conformidad de quien establecía la agenda, y se fue distanciando de quien establecía la agenda, aún a pesar de preservar la esperanza, porque se creó una falsa esperanza. Las altísimas expectativas que se generaron producto de la construcción política que asumió un sector que paulatinamente se fue radicalizando mientras nos acercábamos hacia el 30 de julio y hacia la consolidación de la Asamblea Nacional Constituyente, en paralelo también se iba distanciando de las negociaciones que existieron entre los diversos actores y que iban por un camino distinto al camino de la utilización de la gente como herramienta para la presión de la negociación. Entonces ahí también tenemos que analizar un poco cómo fue utilizado el descontento. Esas grandes movilizaciones fueron instrumento útil para una negociación que no se consolidó. Y por supuesto que ahí se genera una amplísima frustración por parte de la gente que se movía con una expectativa que era distinta a la de los actores políticos que estaban conduciendo y convocando a esas movilizaciones. Algunos decidieron participar legítimamente, creyendo que desde ese espacio podía generarse y gestarse alguna posibilidad de orientación posterior o en el mismo camino de la búsqueda de la movilización hacia la confrontación de un gobierno que iba como lo hizo, a instaurar un neototalitarismo. Ese neototalitarismo, por supuesto que consolidó la posibilidad de la disolución de los poderes y la concentración absoluta de los mismos a través de una figura que también fue una herramienta de negociación, porque la Asamblea Nacional Constituyente nace como un mecanismo de negociación con la oposición, es un elemento de negociación entre cúpulas, mientras la Mesa de la Unidad Democrática tenía que mostrarse como un enemigo creíble y temible, y por eso utilizó la calle con ese fin. Por otra parte, el gobierno tenía que mostrarse como un enemigo infranqueable para poder avanzar en un proceso de negociación y consolidación de lo que es la polarización como elemento de hegemonía dentro del sistema político venezolano. El problema es que mientras los que estaban estableciendo la agenda de calle empezaron a creerse que con la calle iban a tumbar a Maduro, viceversa, Maduro con la Asamblea Nacional Constituyente empezó a avanzar en la posibilidad de pensar que efectivamente podía terminar atornillándose y anillándose el poder. El problema es que gana el que tiene el poder. En esa profunda expectativa que se crearon los dos, terminaron asumiendo lo que al principio era una herramienta de negociación como el fin último de sus acciones. Esto, por supuesto, que crea un nuevo momento histórico. Un nuevo momento histórico en donde esos 100 días de altísima, más de 100 días de movilización, condujo a una terrible orfandad en el momento en que se encuentra develada
la intencionalidad de quien conducía versus la acción concreta del gobierno que logró establecer una nueva relación del conflicto. Porque si antes el debate era entre la izquierda y la derecha de una manera maniquea y buscando entonces generar una confrontación clásica ubicada desde lo ideológico, pues al final terminó siendo un problema de castas en donde el aplastamiento fue la teoría fundamental que se aplicó y el asunto era más que ese dilema de izquierdas y derechas, el dilema termina siendo hoy en día los de arriba aplastando a los de abajo. Ahora, los de arriba, en el conflicto de la definición de la lucha de clases, es difícil poderla definir claramente como un problema de lucha de clases, porque al final pareciera ser un problema un poco más de castas, de sectas, que la posibilidad real de verlo desde una vinculación estrictamente y realmente de clase, porque incluso hoy están siendo aplastados los que tradicionalmente podrían llamarse burguesía, pero que no son burgos. Y no son burgos porque en Venezuela son muy pocos, por no decir que casi ninguno, al final posee medios de producción y es productivo a través de esos medios de producción, sino que al final aquí todo lo que ha predominado es una especulación financiera y estamos nuevamente en una reconfiguración de la realidad de las relaciones sociales de producción en el país, porque no hay producción, porque al final todo es extracción de la renta petrolera y especulación financiera, una altísima especulación financiera que incluso podría diferenciar claramente la relación social de la cuarta relación con la quinta desde la perspectiva del poder, porque en la cuarta los que parasitaban la renta petrolera la parasitaban para montar medios de producción y no producir, pero por lo menos montaban medios de producción. La quinta definió claramente en esta última etapa que no le interesaba montar medios de producción porque era más fácil especular a través de bonos, a través de transacciones financieras y ni siquiera dejan una oficina instalada con una secretaria. Entonces, esa dinámica perversa sobre la cual se ha orientado a profundizar los desmanes y los desvíos que tuvo el propio proceso conducido por el presidente Chávez, que tuvo cosas positivas y que tuvo cosas negativas, y que este gobierno ha asumido profundizar absolutamente en todo lo negativo. Entonces ha desorientado mucho la posibilidad de los elementos del discurso político, porque han utilizado nuevas tecnologías a partir de la extorsión ideológica, a partir del discurso tradicional de la izquierda, que sobremontado además sobre una lucha épica antiimperialista, genera entonces la negación del conflicto real y el conflicto de fondo, que es la necesidad de un nuevo tipo de acumulación de capitales estrictamente financiero, y sobre esa acumulación de capital entonces tratan de ocultar lo que de fondo es un gobierno mafioso. Porque al final, lamentablemente, la derivación de un proceso legítimo orientado hacia la necesidad de la transformación de un conflicto real que vivió y que ha vivido Venezuela en relación con la deformación generada producto del rentismo petrolero, que deriva en una cultura petrolera y dependiente muy aguda, que llega a la cotidianidad, es hoy utilizada por parte del gobierno ahora para generar extorsión. Ahora la gota de petróleo es un clave, no es la otra expectativa que se tenía en algún momento de que esa gota de petróleo tenía que ser algún elemento industrioso o, por el contrario, la posibilidad del acceso a los recursos para poder generar algún tipo de calidad de vida elevada, buena, ¿no? Las expectativas se han transformado de manera muy rápida en ese sentido. Y esa implementación de esa tecnología fundamentalmente se orienta hacia el control social. Ese control social que solamente se da y se implementa con la fuerza cuando no hay legitimidad. Y no hay legitimidad cuando simplemente no se tiene la razón en relación a la posibilidad de convencer a las mayorías de un proyecto político, porque hoy ha dejado de haber un proyecto político real, más allá de la preservación entonces del poder. Ahora, ante este diagnóstico, y porque además nosotros de la izquierda tenemos la tendencia a hacer muy buenos diagnósticos, el problema es el qué hacer. Y el dilema fundamental en relación al hecho de la movilización de calle es un elemento que debe analizarse en el contexto del qué hacer. En el caso de la gente
que hoy sufre de esa orfandad de construcción política, especialmente en la movilización de calle, la posibilidad real y concreta de que se sustituya la dirección política que ha fracasado es un reto que en un corto plazo es imposible de sustituir por las diferencias y las dificultades que existen también desde la izquierda de poder conectarse e interpretar lo que está demandando la gente. Distraemos muchas veces la atención nuevamente en el discurso maniqueo, cuando más bien deberíamos nosotros conectarnos con la necesidad real de la gente. Y nos desgastamos en esa impronta de tratar de ideologizar permanentemente las acciones, cuando la gente lo que está solicitando y demandando es realmente una construcción política que oriente hacia una verdadera vía o ruta de salida de la crisis. Entonces nos enfrascamos muchas veces en tratar de reproducir lugares comunes en relación con la necesidad de buscar salir de la crisis a partir de una confrontación que es estéril en este momento. Voy cerrando con esta idea. ¿Cómo poder confrontar entonces a partir de estos elementos que les he suministrado el hecho de poder avanzar en una condición de calle que es importante, pero que no es la única para poder realmente salir de la crisis? Y cómo, sumado a ello, se puede gestar entonces realmente una articulación política que además tiene que tener presente que hoy el locus de control de este experimento está afuera del país y no está dentro del país. Porque lo otro es que lo que está sucediendo con todos los mecanismos de cerco, de control por parte de las medidas económicas de los Estados Unidos, también tiene una lógica que afecta incluso a intereses hasta de actores de la mesa de la unidad democrática en relación con el manejo de la especulación de los bonos, en donde, por cierto, muchos de ellos se han visto beneficiados en relación con el manejo de la especulación financiera a través de quienes concentran de esos tenedores de bonos que también financian aparte de la mesa de la unidad democrática en el país. En este contexto, la posibilidad de que haya una conexión con la movilización de la gente parte del principio de conectarse con las demandas de la gente para movilizarse y no con tratar de imponer o ideologizar los elementos de construcción política para generar y gestar movilización. Poder nosotros retomar, o mejor dicho, poder darle conducción política alternativa a una condición de conflictividad que ha sido aplastada producto de los elementos de control por parte del gobierno, parte de la necesidad, primero, de ponernos de acuerdo en el mecanismo y en la articulación para esa conexión, y además también comprender otra cosa, diferenciar claramente al enemigo del adversario y diferenciar claramente lo estratégico de lo táctico. No nos vamos a poner de acuerdo nunca con la mesa de la unidad democrática para tener un programa de gobierno, pero incluso dentro de la izquierda también pasa lo mismo. Sectores muy difícilmente podrán ponerse de acuerdo en relación a coincidir en un programa de gobierno, pero lo que sí estoy seguro es que podemos coincidir tácticamente en la necesidad de generar acciones en función de salir de la crisis para volver a una condición o reestablecer o establecer una condición democrática en donde nos podamos ver como adversarios políticos y tratar de conquistar a las mayorías en esa condición democrática. Entonces hoy, al final, el enemigo político es el mismo enemigo político del 2002, pero no por los actores que lo representan, sino por lo que hicieron, que es haber atentado en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Exactamente lo mismo que hicieron en el 2002, lo están haciendo hoy otros rostros, pero con el mismo objetivo. Porque la defensa de la Constitución en ese sentido es un elemento fundamental para nosotros poder generar algún tipo de equilibrio y reestabilización de los elementos democráticos para poder avanzar de manera determinante hacia después tratar de desplegarnos a ganarnos las mayorías a través de la posibilidad del ejercicio de la persuasión. Pero hoy, más que buscar aplicar esos elementos, creo que lo primero que tenemos que buscar es ponernos de acuerdo, por lo menos en los elementos tácticos, sin pretender
gestar la necesidad de que para poder lograr hacer algo en conjunto tengas tú que aceptar mi programa o yo tenga que aceptar tu programa. Eso supera incluso las mismas barreras de la posibilidad de la comunicación con actores tradicionales de la mesa de la unidad democrática. Y eso por supuesto que es un prurito y un elemento de complejo bastante importante, porque esto tiene que ir definitivamente más allá de las formas de organización que han demostrado fracasar en los intentos por generar algún tipo de cambio, uno haya estado de acuerdo en algún momento u otro en relación con esos cambios. Tratar de buscar entonces una instancia superior en ese sentido es uno quizás de los retos más importantes que podemos plantearnos hoy, que tienen que estar conectados necesariamente con la interpretación del hecho de que no fue la gente la que defraudó al país, esa gente que estuvo movilizada, que el éxito radicaba en esa movilización si se hubiese gestado de manera correcta una conducción política, que creo que coincidimos todos en este panel que efectivamente no se generó de manera adecuada. Pero ante esa crítica, la alternativa de la conducción política no es solamente decretarla, sino demostrarla efectivamente también en la capacidad de movilización que podamos tener y en la conexión que podamos tener con el